Reporte 100. Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, está con nosotros esta mañana. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el interés en este tema. Gracias por tomar esta llamada. Solo un hombre, Carlos Slim, concentra más riqueza que la mitad de la población mexicana. Alexandra. Pues así es, esto es un poco lo que estabas diciendo al inicio de este segmento. Lo que vemos después de la pandemia es la acumulación en muy pocas manos de muchísima riqueza, la riqueza de las 15 personas más ricas del país, los 15 ultramillonarios, creció en más de 30%, mientras que pues también creció la pobreza, más de 4 millones de nuevas personas ingresaron a las filas de la pobreza durante este periodo de 3 años. Sí, 15 ultramillonarios son que tienen más de $1,000 millones. Así es. Por lo menos $1,000 millones. Así es. ¿Quiénes están en esta lista de 15? ¿A quiénes nos puedes mencionar? Pues son las personas que ya conocemos, Carlos Slim, Ricardo Salinas, Juan Domingo Beckman, ese grupo, Alberto Balleres, el grupo de personas que tienen concesiones, ¿no? Algunas de ellas en telecomunicaciones y minería, varias de ellas, 8, son personas que crearon su fortuna a partir de las ventas en los años 80 y 90 de empresas del Estado, que sí. Pues terminaron convirtiéndose, ¿no? En grande, ahora sí que en minas de oro. Entonces, pues son las mismas personas que ya estaban en la lista, salvo hay 3 distintas, pero son las mismas familias, son herederos o hijos de personas que estaban en la lista y que le pasaron su fortuna a sus hijos. Sí. Que eso tiene todo que ver con uno de los temas de la concentración de la riqueza, que es pues la falta de un impuesto a la herencia, ¿no? Que hace que los recursos y todas las capacidades financieras y las enormes fortunas pasan de generación en generación sin pagar tributación, pues justamente porque el impuesto a la herencia se eliminó hace unos 40 años en México y no ha podido volver a incorporarse al sistema tributario. Sí, estoy aquí en la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego, @RicardoB Salinas, y en su perfil dice: trabajas 3 días, 1 para el gobierno y 2 para ti, chinguen a su madre. ¿Cómo ves, Alexandra? Pues mira, yo creo que hay que tener una conversación constructiva. Me parece muy importante que esto salga de la discusión, digamos, personal y que pase a una discusión más institucional que se relaciona con las capacidades del Estado para cubrir los servicios y las necesidades básicas de la gente, ¿no? Sí. Aquí lo que tenemos es un Estado que realmente tiene muy poco espacio fiscal. 40 de cada 100 pesos que tiene el Estado se van a gastos distintos, deuda pública, participaciones de los estados y pensiones, y solo quedan 60 pesos de lo que tiene el Estado para repartir entre todos los servicios y cuestiones, infraestructura, seguridad, que necesita la ciudadanía. Entonces el argumento es, o la discusión tiene que ser técnica, también tiene que ser social, de cómo dotamos al Estado de esos recursos. En este momento, la gran mayoría de los impuestos proviene del IVA, de los impuestos a la nómina y de las contribuciones personales, pero no tenemos estos 2 tipos de impuestos que ya se están, pues que como te decía, ya existían en México y se podrían volver a reintroducir: el impuesto a la riqueza y el impuesto a las herencias. ¿Cómo se cobraría un impuesto a la riqueza, Alexandra? Para las personas que tienen más de 20 millones de pesos, un impuesto del 2%, las personas que tienen más de 100 millones, un impuesto de 3%, y arriba de cierta cantidad se puede cobrar el 5%, no es un impuesto, no sería un impuesto, digamos, sí representa muchísimo dinero, porque la acumulación es muy grande, pero no es que fuera tan oneroso. En otros países lo que se hace es que se suma, digamos, la totalidad de la riqueza de una persona y se le cobra el 5% sobre eso. O sea, uno de los temas es que como no hay impuesto en las transacciones financieras, si tú no vendes las acciones que tienes, tú, digamos, se calcula toda la riqueza que tienes y tú la puedes calcular y la puedes reinvertir, y mientras no la saques, pues no generas ganancia, y si no generas ganancia no generas ningún tipo de impuesto sobre la renta, digamos, ¿no? Entonces la idea sería que sobre la totalidad de la riqueza, de totalidad de los bienes que tiene una persona, financieros y de otro tipo,
se cobre un 5% para que ¿Cada año? A la contribución, anualmente. Sí. Cada año, cobrar 5% a los 1,000,000,000, 2%. ¿Sí? Puede ser un ingreso, por ejemplo, en Argentina lo que hicieron es que lo hicieron de manera como un impuesto de emergencia, ¿no? Durante la pandemia sí. Se identificó que iba a haber gastos supervinientes que no habían sido contemplados, como apoyos, por ejemplo, a las pymes o a las familias que se quedaron sin trabajo, y eso se financió gracias a un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, ¿no? O sea, lo importante es la discusión pública sobre estas posibilidades y toda la discusión en torno a la necesidad que tiene el Estado de contar con recursos. Sí, Argentina, ¿y qué otros países del mundo tienen impuestos a la riqueza, Alexandra? En Bolivia también tienen un impuesto a la riqueza. En Colombia acaban de hacer una reforma amplia, fiscal, progresiva, con muchos otros temas, no nada más el impuesto a la riqueza. Entonces ya empieza a haber, en Chile lo están discutiendo ya en cámaras, Brasil veremos, ¿no? De hecho, el ministro de Finanzas de Colombia acaba de convocar desde Davos a una cumbre regional sobre impuestos para el mes de junio, en donde justamente se va a discutir este tipo de iniciativas y también de cómo trabajar y tratar el tema a nivel regional. Sí, México es el país de América Latina que menos recauda de impuestos a la riqueza, el 0.34% del PIB, y en América Latina es del 2.57%. Esto es justamente lo que señalas, que México necesita una reforma fiscal progresiva que permita aumentar sus ingresos. Así es. Sí, y que tiene poco margen de maniobra. Por ejemplo, una crisis que pudiera enfrentar el país y que no tuviera recursos el fisco mexicano para enfrentarlo, ¿qué pudiera hacer? O sea, una persona que no... Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, es que te refieres que el gobierno mexicano tiene poco margen de maniobra para responder ante las crisis debido a los pocos recursos públicos disponibles. Sí. Por ejemplo, lo vimos en la pandemia. Sí. Ante una emergencia no hay de dónde sacar dinero, pues la sábana es de un solo tamaño y no alcanza a cubrir todo. Exacto. Y es una discusión que ves en muchos espacios. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en la Cámara de Diputados en una discusión sobre vacunación y donde se hablaba de que de manera creciente hay menos niños que tienen el cuadro de vacunación básica, ¿no? Entonces ya no nada más estamos hablando de las pandemias o de los eventos que pueden ocurrir, digamos, accidentalmente, o de las emergencias. Se empieza a convertir en una emergencia la falta de espacio fiscal. Hay otro fenómeno que es el envejecimiento poblacional, que hace que crezca la bolsa de las pensiones, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones en donde ya no es sostenible tener el esquema fiscal que ha tenido México, por costumbre, digamos, a lo largo de los últimos 40 años, y necesitamos revisar de dónde salen esos recursos, porque, bueno, la población sigue creciendo, sigue envejeciendo, las necesidades son muchas, las crisis económicas también se suceden, y necesita poder responder el Estado mexicano. Y el propósito no es perjudicar a nadie, el propósito es generar un mercado más sólido, más capaz de poder ser resiliente ante la crisis y que pueda seguir creciendo y seguir generando prosperidad para todas y para todos, ¿no? O sea, la idea no es que esto se vea como un castigo, sino realmente como una contribución, como ocurre en muchos otros países que miramos con admiración, ¿no? En los países de la OCDE, los países más desarrollados, por ejemplo en Europa, pues las tasas impositivas son en promedio 34%, ¿no? Entonces realmente un ingreso por puntos porcentuales del PIB de 17 sobre 100 pesos es realmente muy bajo. Sí. Este reporte, ¿quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México, ¿dónde lo podemos encontrar? En la página de Oxfam México, es www.oxfammexico.org, en @Oxfam México, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam, por compartirnos estos datos. Muchísimas gracias a ti. Hasta pronto. Reporte 100.